Bienvenidos a este lugar, ¿verdad? Donde todo domingo, cada domingo, hermanos, nos reunimos para bendecir el nombre del Señor, ¿verdad? Y pues espero que por X razón todavía esté alguien, hermanos, viéndonos en los medios de comunicación, en el internet. Pues bienvenidos también son. Bueno, vamos a leer, hermano, la escritura. Salmo 40, empezando en el versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: esperaré pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Hasta allí. Qué bendición tenemos, hermanos, de cantarle al Señor un cántico de nuestro corazón. ¿Verdad, hermanos? Sabemos, hermanos, que Dios lo recibe. Por eso, hermanos, hay que enfocarnos en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque, si estamos cantando, pero nuestra mente está en el lonche. Pues, hermanos, ahí no pasó del techo su alabanza, o la mía, si eso es lo que está pasando. Pero cuando nos concentramos a Él, hermano, y le estamos dando: Señor, a ti te rindo esta alabanza, esta adoración, Dios se la recibe y lo bendice. Padre precioso, en esta hermosa tarde te damos gracias una vez más, Señor, porque podemos movernos, tenemos salud, podemos respirar y hacernos presentes en este lugar donde se adora tu nombre, Señor eterno, Señor Dios todopoderoso. Gracias por ese privilegio que nos concedes de conocerte en espíritu y en verdad. Antes, Señor, como otros que no te conocen, Señor, no sabíamos de ti. No podíamos, Señor, tener una satisfacción como la que tú das, pero ahora la tenemos. Ayúdanos, Señor, a gozar de esa presencia. Y aquellos, Señor, que llegan aquí ahora, que también puedan decidirse: Señor, te voy a adorar, voy a enfocarme, voy a poner atención en este tiempo de adoración y en el tiempo de la palabra, Señor, cuando hables a nuestro corazón, nuestras necesidades, cuando nos recuerdas de ti. Padre, oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que nos estás mirando. Mi nombre es Guille. Te doy la bienvenida a nuestra iglesia Esperanza Viva. Bueno, como ya estamos en diciembre, tenemos unos nuevos anuncios y me gustaría que pusieras atención. Por favor, podemos regresar a nuestros asientos. Bueno, la temporada navideña ya está aquí, lo que significa que es hora de hacer regalos. ¿Qué mejor regalo para darle a su familia o a alguien que necesite una manta cálida y agradable? Puedes escanear el código QR y en tu boletín lo llevará a nuestra tienda de línea, que tiene muchos artículos geniales. Y como siempre, y es tradición en nuestra iglesia, te invitamos a nuestro servicio de Nochebuena, este 24 de diciembre a las 6. Ven a celebrar con nosotros el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Skater está pidiendo donaciones para el evento de graduación. Puedes dejar tus donaciones en la caja junto a la oficina de la iglesia. Asegúrese de consultar su boletín. Las fechas que tenemos en nuestra iglesia estará cerrada durante los días festivos. Recuerda, asegúrate de leer tu boletín. Creemos en dar los próximos pasos para crecer en nuestro caminar espiritual, y esto incluye conectarnos con la vida de la iglesia. Si estás con nosotros por primera vez, te invitamos a completar nuestra tarjeta de bienvenida.
Esto nos ayuda a conectarnos con usted. Si estás listo para comenzar a servir en algún ministerio, lo invitamos a completar nuestra tarjeta de servicio. Nuestros líderes ministeriales luego se conectarán con usted. Códigos QR. Frente a sus asientos están disponibles los códigos QR para escanear, para llenar información y realizar donaciones en cualquier momento. Puedes dejar tu ofrenda en las cajas ubicadas en la parte trasera del santuario. Siéntete libre de hacer cualquier opción. Y bueno, pues ahora preparemos nuestro corazón para escuchar el mensaje con nuestro pastor, Carlos Briceño. Hasta pronto. Bye. Para los que me conocen, esta es mi esposa, Carolina. Muchos se preguntan, pastor, ¿cómo se puede viajar tanto? ¿Cómo puede viajar tanto y siempre hacer cosas de la iglesia? Es por eso, mi esposa está aquí manteniendo muchas cosas durante la semana. Y tiene un anuncio más que no estaba ahí. Sí, gracias, Guille, por los anuncios. Y pobrecitas, se habrá congelado, ¿verdad? Vieron que les cayó nieve ahí, la pobrecita, ¿no? Pobrecita, Guille. Bueno, les tengo un anuncio especial. El Ministerio de Oración está haciendo para final del año un tiempo de oración. Va a ser en mi casa. Cualquiera que me miran al final de la dirección, y si no, también hay un WhatsApp, un grupo también que ahí lo hemos mandado la invitación. Y va a ser un tiempo de oración y terminar el año orando y agradeciéndole al Señor por este año, ¿verdad? Que todavía estamos aquí, gracias a Dios. Así que los espero en mi casa mañana a las 6 de la tarde, ¿ok? Y ahora sí, los dejo con el mensaje de nuestro pastor Carlos Briceño. Amén, amén. Y hermanos, solo para, no dio mi esposa, pero muchos conocen a la hermana Leti, que fue una de las que comenzó este ministerio de damas. Ella va a ser la invitada especial mañana a las 6 de la tarde en la casa. Hermanos, vamos a estar en Efesios capítulo 6. Capítulo 6, estamos estudiando este libro de esta carta de Efesios. Ya llevamos casi 4 meses estudiando este libro y estamos ya en la última parte donde Pablo nos habla de cómo debemos de adoptar, qué postura debemos adoptar en las guerras espirituales diarias. Y nos dice Pablo que cada día somos atacados y no es una batalla contra carne y sangre, sino contra poderes, contra potestades, contra Satanás y sus agentes. Y nos dice que la estrategia que debemos adoptar en la guerra espiritual es ponernos toda la armadura de Dios. La victoria final ya lo tenemos, hermano, eso nadie nos va a quitar. Al final de estos tiempos, de este mundo, si Dios te llama, vas a llegar en el cielo en victoria, en la presencia de Dios. Pero mientras estemos en este mundo, Satanás estará atacando cada día. Y cuando no estamos preparados, cuando no nos ponemos la armadura de Dios, le abrimos la puerta para que infiltre nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestras familias y robe nuestro gozo, robe nuestra paz, robe nuestra esperanza. Pero cuando nos ponemos la armadura de Dios, podemos tener victoria diarias en estas luchas espirituales. Así que es importante, hermano, no importa cuántas veces hayas venido a la iglesia, no importa cuántos años hayas sido creyente, no importa cuántos versículos ya te memorizaste, todos tenemos que ponernos toda la armadura de Dios cada día. Ya estamos en la segunda pieza de la armadura. Vimos la primera la semana pasada, el cinturón de la verdad, y vimos que esa es una vida que vive basado en la verdad de la palabra de Dios. El soldado romano sujetaba su túnica, todo lo que le estorbaba, su agilidad, se lo amarraba. Eso es la idea, prepararnos, estar listos, estar comprometidos, entregados para la guerra diaria espiritual. Y eso es lo que vamos a continuar hoy, la segunda parte que vamos a ver hoy, la coraza de la justicia. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios, en reverencia a la palabra de Dios. Efesios 6. Voy a leer del 13 al 14, Efesios 6 del 13 al 14, dice la palabra de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos los lomos, vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con la que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias, Padre. Gracias, Padre, que tú nos has equipado, nos has preparado para las luchas diarias que tenemos, Señor, con Satanás, contra Satanás, Señor. Cada día que nos levantamos, cada día de nuestras vidas en este mundo, tenemos que estar preparados. Gracias por equiparnos, Padre, y gracias por tu palabra que nos dirige claramente de cómo enfrentar estas batallas. Bendice cada persona aquí presente, Señor, y que salgamos de este lugar un poco diferente a lo que hemos entrado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy, que estamos viendo en cada una de las piezas de la armadura de Dios. La primera, vamos a ver la pieza física. Vamos a entender un poco del contexto de esta pieza en la armadura del soldado romano. Después vamos a ver la perspectiva espiritual de esta pieza. Y finalmente la práctica diaria, cómo usamos esta pieza cada día de nuestras vidas. Vamos a comenzar. La pieza física. La coraza de la justicia, ahí lo pueden ver, en su boletín lo tiene, ahí pueden ver unos ejemplos. Esa era una pieza muy importante de la armadura de Dios. Ningún soldado entraría al campo de batalla sin su coraza. Es una pieza, como pueden ver ahí, sin mangas, que cubría el torso del soldado. Y era una pieza que se ponía, aunque iría una batalla que sabía que podía ganar, aunque era una batalla que su enemigo era más débil, siempre se ponía esta coraza de justicia, la coraza, porque sin eso estaría desprotegido de flechas, de puñaladas, de cualquier cosa que podía pasar en el combate. El soldado romano tenía diferentes tipos de corazas. Unos se hacían de lino pesado, donde colgaban pezuñas o cuernos de los animales. Los cortaban en rodajas finitas y lo enganchaban ahí en la coraza. Habían otros que eran corazas cubiertas de cadenas de metal, que también ahí colgaban esas piezas para protegerse. Pero el que conocimos más, el más conocido que tenemos, es el que vemos ahí, que cubría todo, que era un metal que cubría todo el cuerpo, el torso del soldado. Se martillaba este metal y se ponía y se moldeaba al torso del soldado. Y no importa qué tipo de coraza usaba, siempre tenía el mismo propósito: proteger los órganos internos del cuerpo. Por eso cubría desde la base hasta aquí abajo. Cubría la parte de los órganos vitales. Y hermanos, hay que recordar que en esos tiempos tenía que proteger esto, el corazón, el estómago, todo, porque no había los medicamentos que tenemos ahora, no había antibióticos. Una herida interna hubiese sido fatal. Un soldado que es herido internamente era seguramente una muerte. Por eso se ponían eso. Ese era el propósito de la coraza del soldado romano. Ahora veamos la perspectiva espiritual. Dice el versículo 14, estás ceñidos los lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia. La coraza protegía 2 zonas, la parte superior del soldado y la parte inferior del soldado. Estas son 2 zonas vitales del cuerpo. La parte superior, el pecho, es donde se encuentra el corazón. La parte inferior es en la panza, donde se encuentran las entrañas, el estómago, el hígado y todo eso. Para el judío, el corazón y las entrañas tenían un gran significado espiritual. El corazón representaba la mente, el pensamiento. Las entrañas representaban los sentimientos, las emociones. Así que la coraza de justicia protege ¿qué? Nuestra mente y nuestras emociones. Veamos cada uno de estos, la mente y las emociones. El corazón. El corazón representa la mente. Es el centro de la voluntad. Es los pensamientos, podemos llamarlos. La Biblia siempre habla del pensamiento del corazón del hombre. Nos dice que por naturaleza el corazón del hombre es inclinado a pecar. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Del corazón proceden todos los pensamientos, y todos los malos pensamientos que nos llevan a pecar comienzan en el corazón.
Esos son el corazón, la parte superior. La parte del medio, las entrañas. Las entrañas están relacionadas con sentimientos, con emociones. La Biblia relaciona las entrañas con compasión, con amor, con bondad. Mire qué dice Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, en las entrañas, misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estos son sentimientos, son emociones. Dice la palabra que no cierres tus entrañas de amor y compasión. Y eso tiene sentido, hermano. No sé si han tenido ocasiones donde tienen emociones tan fuertes que lo sienten hasta en el estómago. Eso nos pasa, ¿no? Recuérdense cuando acababan de conocer a sus esposos y esposas, sentían esas maripositas allá en su estómago, ¿no? Esas son las entrañas, ese es el sentimiento, la emoción. Y el amor, yo creo que es porque el amor es como un golpe al estómago, ¿no? Que sigue doliendo siempre y nunca... ¿no? Pero ahí es donde están las emociones. Así que cuando yo le digo a mi esposa que le amo, no le digo te amo con todo mi corazón, le digo te amo con todas mis tripas, le digo. Porque ahí comienzan. Pero es cierto, hermanos, hay emociones fuertes, hay emociones que cuando recibes unas malas noticias, recuerden esas malas noticias que han recibido, que lo sienten, que hasta tiene que sentar, hasta te da ganas de vomitar, que tan fuerte que son esas emociones. Estas dos áreas, hermanos, los pensamientos, las emociones, son áreas vitales y son áreas vulnerables en la batalla espiritual. Y los debemos proteger, porque Satanás siempre busca la manera de atacarnos. Ataca nuestros pensamientos, ataca nuestras emociones, ataca la manera que nos sentimos. ¿Por qué? Porque Él sabe si ataca nuestro entendimiento, Él puede influir la manera que entendemos las cosas, la manera que interpretamos las cosas y la manera que actuamos hacia esas cosas. La semana pasada dije, no permitan que lo personal, que sus experiencias personales cambien su punto de vista de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque afecta a las emociones. Mientras más cerca esté la emoción, el pensamiento, más va a afectar cómo actúas. La mente y las emociones controlan nuestras acciones. Y si Satanás logra controlar tu mente, controla tu voluntad. Si Satanás puede provocar unas emociones en ti que él quiere, puede provocar que respondas según la carne. Satanás quiere él desea que tú hagas, que tú codicies, que sientas ese codicio. Él quiere que tengas esos sentimientos equivocados, quiere confundir tus emociones para que entiendas y respondas equivocadamente. Quiere arrebatar la palabra de Dios de tu mente y llenarla de mentiras, de perversión, de basura, de inmoralidad. Quiere que digas y mires el pecado y digas, no es tan malo, no estoy dañando a nadie. Quiere que entretengas el pecado, que lo toleres el pecado y que no pienses en las consecuencias. Tu pensamiento está atacando. Así que te hace reír de ese video que miras en TikTok o en Instagram, ese video que tiene algo ahí medio chiste colorado ahí, te hace reír. O te hace aceptar esa inmoralidad que miras en la película como que es algo normal. O te hace sentir culpable cuando te miras que el mundo está yendo de una manera y tú estás en contra de eso. Esos sentidos, esos sentimientos, esas emociones son ataques de Satanás. Él quiere confundir tu pensamiento. Él quiere destruir tu conciencia. ¿Para qué? Para que ya no seas luz del mundo. Para que ya no seas un testigo de Dios. Para que ocultes quién eres. Para que no seas una persona que comparte lo que Dios quiere que sea. Su objetivo, hermanos, es cauterizar tu conciencia, es debilitar tu voluntad, es confundir tus emociones, es quebrantar tu santidad, es cambiar tus prioridades, es corrompir tus deseos, es pervertir tu entendimiento. Y esos son ataques directos a la mente, a la emoción, al entendimiento. Y es por eso que nos dice Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Renueva tu mente cada día con la palabra de Dios.
¿Para qué? Para que puedas resistir esos ataques a tus pensamientos, a tu mente, a tus emociones, a tus sentimientos. Cuando nos fortalecemos de la palabra de Dios, fortalecemos nuestro entendimiento. Conocemos la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros tenemos mentes cuando venimos a este mundo que están limpios. Nuestros niños tienen mentes limpios. Y cada vez que lees la palabra de Dios, le estás aplicando un filtro a tu mente. Un filtro por el cual Satanás no puede pasar. Y mientras más lees, mientras más estudias, ese filtro se pone más y más. Es como poner un filtro sobre otro filtro. Mientras más conoces la palabra de Dios. Pero si aceptas a Cristo y no pones un filtro, fácilmente va a pasar esos pensamientos que Satanás quiere que tengas. Fortalecemos nuestro entendimiento, conocemos su voluntad cuando estudiamos su palabra. Podemos rechazar esos ataques a nuestra mente y entender, dice ese versículo, que su voluntad siempre es bueno, siempre es agradable, siempre es perfecto, porque eso es lo que quiere Satanás hacer, distorsionar la verdad de Dios, hacerte creer que Dios no es bueno, que estar con Dios no es agradable, que Dios no es perfecto. Esos son los ataques a la mente. Hermanos, la batalla espiritual, el campo de batalla es la mente. Es los pensamientos, es las emociones. Y anda buscando Satanás mentes vulnerables, mentes con su filtro dañado. Y hermanos, estamos viviendo en medio de una crisis de salud mental. Uno de cada 4 adultos americanos está luchando con salud mental. Y eso no solo incluye a los que no son creyentes, incluye creyentes también. Es fácil, hermanos, creer y decir, no tienes a Dios. Si tienes a Dios no debes tener problemas de salud mental. No, hermanos, ahí es donde está el ataque de Satanás. Y muchas veces erramos porque la gente tiene miedo ya de buscar ayuda porque son creyentes y tienen problemas de salud mental. Pero eso es lo que anda buscando Satanás. Anda buscando mentes de creyentes frágiles donde pueden penetrar ese filtro. Pero nosotros tenemos una ayuda que el mundo no tiene en estas batallas de la mente. Tenemos el poder de Dios que ya venció a Satanás. Y el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos habita en nosotros. Pero también requiere que pongamos de nuestra parte. Y cada día renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. Hermano, no importa qué fuerte crees que seas, no importa cuántos años tienes de creyente, no importa cuánto has servido a Dios, todos tenemos que guardar nuestro corazón, guardar nuestra mente, guardar nuestros pensamientos, guardar nuestras emociones, y eso lo hacemos con la coraza de la justicia. Porque mientras estemos en este mundo, Satanás no va a dejar de atracar tu corazón y tu mente. Hay muchos ejemplos en la Escritura de fieles seguidores que han luchado con ataques a su mente, a sus emociones. Muchos creyentes hoy en día están luchando con salud mental por esos ataques. Personas que viven y han visto a Dios obrar toda su vida, pero siempre caen en dudas, en desánimo, en depresión. El gran predicador Charles Spurgeon lidió con salud mental y depresión toda su vida. Vamos a Primera de Reyes, quiero que vean un varón de Dios que fue atacado en su mente, en sus emociones. Ese varón de Dios era el profeta Elías. Elías, ese es un varón, hermanos, que había visto tantas maravillas de Dios, cómo Dios había obrado poderosamente. Había visto cómo Dios le había proveído, cómo Dios multiplicó una tina de aceite de una persona y de la viuda, y lo duplicó y lo duplicó. Él vio cómo Dios resucitó de los muertos a un joven después que él oró. Y ahora en este versículo aquí, a lo que acaba de pasar, si se recuerdan, este es el pasaje donde estaban en competencia los dioses de Baal. Querían demostrar que es más grande que Dios, estaban llamando para el fuego y no venía, y Elías oró y Dios mandó fuego en los leña que estaba mojada. ¿Y qué pasó? Todos los profetas murieron. Y después que pasa eso, la esposa del rey, Jezabel, está enojada por la muerte de los profetas y decreta la muerte de Elías. Ahora, hermanos, Elías acaba de ver este gran poder de Dios, pero es atacado.
Es atacado en su mente, en sus emociones, cuando sabe que la reina quiere verlo muerto. ¿Y qué es lo que hace? Huye. Mira que dice Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, es una persona que está siendo atacada en su mente, en sus emociones. Una persona que ha visto a Dios obrar grandemente, pero está cayendo en desánimo, en depresión, está siendo atacado. Y esto no es un ataque físico, no ha sido arrestado, no ha sido torturado. Esto es un ataque en la mente, en las emociones, en los pensamientos. Y lo que hace lo mismo que muchas veces hacemos cuando Satanás ataca nuestra mente y nuestras emociones. ¿Qué hacemos? Entramos en pensamientos que un hijo de Dios nunca debía de tener. Un hijo de Dios nunca debía de dudar su valor ante Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo hacemos. Nos ataca Satanás nuestras emociones y cuestionamos el poder de Dios. Cuestionamos la promesa de Dios. Cuestionamos nuestro valor. Y hacemos lo que Elías hace aquí. Se compara a los demás. Dice aquí este versículo: pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, Elías había visto maravillas que sus padres nunca vieron. Había visto el poder de Dios como nadie más que lo había visto. Pero aún así empieza a dudar su valor y su efectividad. Hermanos, un arma muy efectiva de Satanás en su ataque es hacer que dudemos nuestro valor, que dudemos nuestra efectividad. Él quiere que digamos: yo no sirvo para nada. Yo siempre soy el malo de la película. Mejor me voy. Mejor dejo de estar sirviendo. Mejor no hablo con nadie. Vemos algo en las redes sociales de alguien que está haciendo algo, un buen padre o algo. ¿Por qué yo no soy así? Mi vida no tiene valor, no valgo nada, no sirvo para nada. Ese era el pensamiento de Elías en este momento, después de ver a Dios obrar tan grandemente. Y eso es cuando Satanás ataca, hermanos. Cuando estás teniendo éxito, cuando estás obrando, cuando estás viendo a Dios obrar grandemente en tu vida, en tu iglesia, ahí es donde va a empezar a atacar Satanás. Ahí es donde va a empezar a decir que alguien dijo algo y te va a hacer pensar: ¿qué habrá querido decir? ¿Qué hice de malo? Mejor no hablo, mejor me aparto. Hermanos, tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado, porque muchas veces caemos en ese error de compararnos a otros. Y cuidado con hacerlo con sus hijos. ¿Por qué no eres como el hijo de la vecina? ¿Por qué no te portas tan bien como aquellos? ¿Sabes qué estás haciendo, hermanos? Le estamos abriendo la puerta a Satanás que entra en la mente de los hijos, a creer que no tienen valor. Nunca midamos nuestro valor comprobándonos a los demás. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso no podemos ver la bondad de Dios en nuestras vidas. No podemos saber cómo Dios provee por nosotros. Y eso es lo que quiere Satanás. Quiere que quites el enfoque de Dios y lo pongas en ti mismo. No caigamos en su trampa. No permitamos que estorbe nuestro caminar con Dios. Cuando Él te ataque en tu mente, cuando Él ataque tus pensamientos, cuando Él ataque tus emociones, recuérdale que tú eres hijo de Dios. Recuérdale que Él te ama con amor eterno. Recuerda que su palabra dice que no hay nada ni nadie que te puede separar de su amor en Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, todos vamos a pasar por eso. La vida cristiana, hermanos, no es una píldora mágica donde se solucionan todos tus problemas. Todos vivimos, tenemos altas y bajas como todas las personas, porque no somos perfectos. Y los ataques de Satanás no van a parar porque entregaste tu vida a Jesús. Al contrario, Él va a redoblar sus esfuerzos, porque Él no quiere que tú te acerques a Dios. Y Él ataca tu mente, ataca tus emociones para que dudes tu valor y tu efectividad. Y hay muchos creyentes, hermanos, que están siendo atacados fuertemente. Ahora mismo hay creyentes, hermanos, que luchan cada día para salir de la casa, para salir de la cama. Hay creyentes que entran a la iglesia sonriendo, pero se van a sus casas dudando, desanimados, deprimidos.
Todos los días, hermano. ¿Y sabe qué es lo triste, hermano? Lo triste que muchos tienen miedo y vergüenza de buscar ayuda en la iglesia. Tienen miedo de ser juzgados, de sentirse como que no son verdaderos cristianos. Y en vez de que la iglesia sea un refugio, una embajada de paz, es donde son atacados más. Y como Elías, lo que pasa, muchos prefieren separarse de la comunión de la familia de Dios. Lo peor que puedes hacer cuando Satanás ataca tu mente, ataca tus emociones, lo peor que puedes hacer es apartarte. Es ir a tu casa, encerrar tu puerta y tener lo que dice en inglés pity party. ¿Sabe qué es una fiesta de amargura de ti misma? Eso es lo peor que puedes hacer. Eso es lo que Satanás quiere que hagas. Cuando haces eso, le estás dando la ventaja a Satanás. Él quiere que te apartes de la comunión del cuerpo porque sabe que ahí es donde nos fortalecemos, ahí es donde nos exhortamos, ahí es donde nos ayudamos, y Él no quiere eso. En tiempos difíciles es cuando más necesitamos los unos a los otros. La armadura de Dios, hermanos, la armadura de Dios era para que el ejército vaya a la batalla. Yo puedo tener toda la armadura, pero si me voy a la batalla solo, va a ganar Satanás esas luchas diarias. Tenemos que estar unidos, tenemos que pelear juntos, animarnos unos a otros. La iglesia debe ser un lugar donde, hermanos, todo el que es atacado puede encontrar refugio, apoyo, ánimo en esos ataques. Debe ser un lugar seguro para hablar de nuestros problemas, donde no hay miedo de compartir las partes más profundas de tu dolor. Y cuidado, hermanos, también debe ser donde tus problemas no son divulgados a todo el mundo. Las oraciones, las peticiones de oración nunca deben ser motivos de chisme. Es que solo quiero ayudar a la hermana, al hermano. No, hermano, si quieres compartir algo en una reunión de oración, pregúntele a la persona primero. No asumas que solo puedes compartirlo con otras personas. Debe ser un lugar donde el que es atacado encuentra descanso y encuentra paz. No permitamos que Satanás, hermanos, logre hacernos pensar de la manera equivocada y sentir cosas que no le agradan a Dios. Eso nos lleva al tercer punto. Vamos a ver cómo se mira la vida de un creyente que se pone la coraza de justicia. Y para entender eso, tenemos que entender qué es lo que significa Pablo cuando habla de la justicia. Y hay tres términos, hay tres aspectos de la justicia o la justificación que podemos encontrar en la Biblia. Vamos a ver cada uno de estos. Está la justicia propia, la justicia imputada y la justicia práctica. Tenemos que entender esto para saber cómo nos ponemos la coraza de la justicia. El primero, la justicia propia. Esto es creer que nos podemos justificar nosotros mismos por nuestras propias obras. Que ganamos el favor de Dios, la aprobación de Dios por la manera que nos comportamos, por nuestras obras. Y toda la mayoría de las fes, aparte del cristianismo, está basado en esto. Lo que tú tienes que hacer para agradar a Dios. El cristianismo es el único en que es basado en lo que Dios hizo para que podamos ser agrado y justificado para Dios. Porque no podemos hacer nada, nadie puede hacer lo suficiente para merecerse el amor y la misericordia de Dios. Como que la entrada, muchos miran, hermanos, la entrada al reino de Dios como un balance celestial. Y dependiendo de cómo son tus obras, va a decidir si entras o sales. Si hiciste más buenas obras que malas, entras. Si hiciste más malas obras que buenas, no entras. Eso no es bíblico. Eso no es lo que la Biblia enseña. La justicia propia no puede salvarte, porque nadie es perfecto, nadie puede hacer lo suficiente. Y lo único que hace cuando confías en tu justicia propia es que te vuelves en legalista y desarrolla una actitud de soberbia espiritual, que llegas a creer que eres mejor que los demás, porque vives bajo un estándar más alto. Pensar que Dios te ama por quién eres, por cómo te comportas, porque no fumas, porque no tomas, porque no bailas, porque no mascas chicle. Cualquier cosa que quieras poner ahí. Piensas que porque no haces estas cosas, Dios te va a amar. Y si las personas que hacen esas cosas son menos que tú y Dios los ama menos. Y no reciben la recompensa de Dios. Pero la palabra Dios no dice eso.
Vimos en Efesios 2 que dice, por gracia sos salvos, no por obra. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Romanos 3 dice, no hay justo, ni aún uno. Si fuésemos juzgados por nuestras obras, hermanos, todos estaríamos bajo condenación. Todos mereceríamos la muerte espiritual. Todos mereceríamos estar separados de Dios para la eternidad en tormento eterno. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hermanos, no hay ninguna obra humana que podemos hacer para ganarnos la justicia de Dios, para ganarnos el favor de Dios. No hay ninguna regla humana que podamos cumplir para ganar el amor de Dios. Es más, la persona que depende de su justificación propia no vive para agradar a Dios, vive para agradarse a sí mismo. Muchas veces vive por agradar sus reglas, sus estándares, y no son las reglas de Dios. Se vuelve esclavos de sus reglas y critican y juzgan a los que no viven según esas reglas. Y esa es la actitud, hermanos, que no nos permite amar, no nos permite perdonar, no nos permite extender la gracia de Dios. Y esa es la actitud. El año pasado estudiamos el Sermón del Monte, si se acuerdan, en Efesios 5, 6 y 7. Todo el Sermón del Monte era acerca de eso, los fariseos que pensaban que podían ganarse su justicia propia. Y Jesús les dice, no, solo se agrada a Dios por fe en Jesús. Ellos pensaban que podían ser lo suficientes buenos para ganarse el reino de Dios y consideraban de menos a los que no cumplían sus reglas. Pero en realidad, con su justicia propia estaban cerrándose al reino de Dios. Mire que les dice Jesús en Mateo 50:20. Porque os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraráis al reino del cielo. Y lo que está diciendo aquí Jesús no es que tienen que ser más buenos que los fariseos, no es que tienen que tener buenas obras que los fariseos, no que tienen que portarse mejor que los fariseos, sino que tu justicia tiene que ser diferente. Tu justicia no puede venir de ti, tiene que venir de Dios. Solo en Dios podemos tener la justicia. La justicia propia no es la coraza de justicia al que Pablo se está refiriendo. Es un arma poderosa del enemigo en el campo de batalla. Destruye testimonios, destruye nuestros servicios, relaciones, destruye iglesias. La segunda tipo de justicia es la justicia imputada. La justicia imputada. El momento que una persona pone su fe en Cristo, recibe la justicia de Dios. Hace una hora me reuní con un joven y le expliqué esto y recibió a Cristo Jesús. En ese momento que Cristo entró en su corazón, recibió la justicia imputada de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios lo mira, Dios ya no mira sus pecados, ya no mira que merece el castigo, sino que mira la obra de Jesús en la cruz. Que vino en este mundo, vivió una vida perfecta, nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado. Y eso es lo que mira a Dios. Cuando Él murió en la cruz, pagó ese castigo, y ahora cuando Jesús nos mira a nosotros pecadores, puede ver, este es hijo de Dios, su deuda ya fue pagado. Eso es la justicia imputada de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Esa es la justicia imputada, el castigo que Jesús pagó en la cruz en nuestro lugar. Y para recibirlo, hermanos, lo único que tienes que hacer es renunciar tu justicia propia y reconocer que eres pecador y que necesitas la justicia imputada de Dios. Y si tú no has tomado ese paso, si tú nunca has puesto tu fe en la obra de Jesús en la cruz, nunca has recibido la justicia imputada de Dios, te voy a decir, hermanos, no tienes acceso a la armadura de Dios. Porque esa armadura de Dios es una armadura espiritual y solo lo pueden tener los que tienen el Espíritu de Dios. Y Dios, no puedes tener el Espíritu de Dios hasta que recibas la justicia imputada de Dios. ¿Y qué requiere? Requiere que reconozcas que tus obras no son suficientes, que necesitas la obra de Dios.
Pablo lo pone de esta manera en Filipenses. En Filipenses 3, al principio, Pablo nos habla de quién fue él, todo lo que él fue, todo lo que él hizo, todo lo que logró, todas sus obras, su descendencia de privilegio, el prestigio que había logrado antes de conocer a Cristo. Y después dice lo siguiente, Filipenses 3, 8 y 9, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, todo lo que había dicho, como pérdida, por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo eso lo perdió y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por fe en Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Eso es la justicia imputada de Dios. Pablo aquí está diciendo, mi propia justicia no es nada, mis logros no son nada, mi descendencia, mi prestigio que adquirí es como basura. La única justicia que necesito es la justicia imputada de Dios a través de mi fe en Cristo Jesús. Hermanos, el momento que tú pusiste tu fe en Cristo, extendiste tu mano y Dios te tomó. Recibiste esta justicia imputada de Dios y fuiste revestido, dice la palabra, de la justicia de Dios a través de Jesús, por siempre, para la eternidad. Y desde ese momento, cuando Dios te mira, hoy cantamos ese canto, Santo, Santo, Santo. Y hermanos, es maravilloso. No sé si en Isaías 6, Isaías mira a Dios y dice, wow, santo, ¿cómo puedo yo ser un pecador, estar delante de Dios? Podemos hacer eso porque tenemos la justicia imputada de Cristo. Eso nos abre la puerta al Dios Santo, para que dice la palabra, para ir y recibir tu socorro oportuno. Eso es la justicia imputada de Dios. El momento que pusiste tu fe en Cristo, recibiste esa justicia imputada. Es un fundamento básico de la fe cristiana. Y es la justicia que abre la puerta del cielo y nos da acceso a Dios, nos protege contra el fuego del infierno. Pero hermanos, eso no es la coraza de justicia. La coraza de justicia no es eso. Es más, la justicia imputada de Cristo es el que hace que Satanás nos ataque. Él ataca más a los hijos de Dios. Él ataca más a los que quieren acercarse a Dios. Él quiere, el momento que quieras comenzar a ir a la iglesia, que quieras ir a los estudios bíblicos, que vas a orar todos los días, el momento que hagas eso, Él te va a poner obstáculos. ¿Por qué? Porque Él sabe que tienes la justicia imputada de Dios y quiere atacar tu mente y tus sentimientos y tus emociones pensando que no tienes la seguridad de Dios. Pero Él te puede atacar, pero no puede robarte esa justicia imputada que tienes en Cristo. Dice la palabra que no hay condenación para los que están en Cristo. Jesús dice, el que el Padre me da, nadie los puede arrebatar de mis manos. Esa es la justicia imputada de Dios. Pero eso tampoco es la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Número 3 es la justicia práctica. La coraza de justicia es la manera práctica en que demostramos que somos justificados por Cristo. Es vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios cada día. Es poner tu fe en Cristo y decir, la justicia de Cristo me cubre para la eternidad, pero cada día voy a poner los principios justos de la palabra de Dios en práctica. Eso es la coraza de la justicia. Y aquí estamos hablando de una diferencia entre posición y práctico. Posicionalmente, nadie te puede quitar la justicia que tienes en Cristo. El momento que aceptaste a Cristo, estás garantizado la presencia de Dios. Posicionalmente, perteneces a Dios, nadie te puede quitar. Pero prácticamente tenemos que vivir cada día y salir y decidir caminar y vivir en victoria cada día. Nadie te va a quitar tu justicia, tu victoria final. Eso nadie te lo va a quitar. Pero cada día Satanás te va a hacer robar lo que ya tienes. La próxima semana vamos a hablar más de eso. Pero eso es lo que quiere hacer Satanás. Quiere quitarte ese gozo de vivir para Cristo cada día. Pero si eres creyente, hermanos, tu posición está seguro por siempre.
pero tienes que vivir una vida diariamente siguiendo la dirección del Espíritu Santo y caminar con Dios. Ponerse la coraza de justicia es cuestión de decisiones diarias, de decisiones que tomas cada momento. Y en Filipenses 3 también nos dice Pablo que cada día Él persigue la meta, dice, de mi supremo llamamiento. Él reconoce que su fe lo recibió por la justicia imputada de Cristo, pero también sabe que Él tiene que vivir una vida digna para demostrar que ha sido justificado por Cristo. Y esa es la manera que nos ponemos la coraza de la justicia. Y Pablo lo pone de esta manera en Colosenses 3, 12 y 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a los otros y perdonándonos unos a nosotros si algo tuviera queja con otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Quieres saber si tienes puesto la coraza de justicia? Pregúntate, ¿estoy viviendo según estos principios? ¿Estoy viviendo según estos principios? ¿Demuestro que soy un hijo de Dios? ¿Demuestro que soy un santo llamado de Dios? ¿Demuestro misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia hacia otros? ¿Soporto a unos a otros? ¿Nos perdonamos? ¿Extiendo esa misericordia y ese perdón que Dios me dio? Si no estás haciendo eso, no tienes la coraza de justicia bien puesta. Y le estás dando cabida a Satanás para que entre en tu corazón, entre en tus sentimientos. Pero cuando vivimos en obediencia a Dios, según estos principios, Satanás pierde la oportunidad de atacarnos. Pero cuando tomamos el pecado a la ligera, cuando entretenemos el pecado en vez de rechazarlo, le damos la oportunidad a Satanás que entre a nuestra mente, a nuestros sentimientos. Él no puede robar tu salvación, pero Él puede robar. Él no puede robar tu posición ante Dios, pero Él sí puede robar el gozo de tu salvación. Cuando el rey David, reconoció que había cometido adulterio, homicidio, y en el Salmo 51 hace una oración, un salmo de perdón, le pide perdón a Dios, le dice a ti te he ofendido, y después dice en el versículo 12, vuélveme el gozo de mi salvación. Eso es lo que Satanás quiere hacer. No te puede quitar tu posición, pero Él te puede quitar ese gozo día a día. Y hay muchos creyentes, hermanos, que andan viviendo, caminan todos los días, son seguros de su salvación, pero cada día viven sin el gozo de la salvación. No están en paz, porque tienen el Satanás atacándolos y no están bien puestos la coraza de la justicia. Cuando nos ponemos la coraza de la justicia, Satanás no nos puede robar nuestro fruto espiritual, no puede dañar nuestro testimonio, no puede robar nuestra recompensa, no puede estorbar nuestra relación con Dios, no puede estorbar el evangelio, no puede estorbar nuestra misión. Eso es lo que significa que nos vistamos de la coraza de justicia cada día. Es presentar tu cuerpo, como dice Pablo, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando lo hacemos, nuestra vida mental, nuestra vida emocional está protegida de los ataques de Satanás. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Hermanos, este es un llamado a vivir vidas limpias, a vivir vidas puras que glorifican a Dios. Y cuando vivimos con esta justicia práctica día a día, los ataques de Satanás a nuestra mente, a nuestras emociones, no pueden tener el poder sobre nosotros. Esa es la segunda pieza de la armadura de Dios que necesitamos para pararnos firmes a las acechanzas del diablo. Así que la pregunta es, que nos tenemos que hacer todos, ¿tenemos puesta la coraza de la justicia? ¿Estamos viviendo una vida que honra a Dios? Ven delante de Dios, necesitas hablar con Dios. Pídele que te revele todo aquello que le estás dando oportunidad a Satanás a infiltrar tu vida. Si tienes alguna carga que te está estorbando y necesitas entregárselo a Dios, el altar está abierto. Pasen adelante. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si
entregarle algo a Dios. Si simplemente necesitan descargar algo y entregárselo a Dios, pasen adelante. Si necesitan oración, habrá personas aquí que pueden orar con ustedes. Padre Celestial, tenemos la confianza absoluta de la victoria que tenemos en Cristo. Pero sabemos que mientras estemos en este mundo, necesitamos pelear cada día las luchas espirituales contra Satanás. Por eso te pedimos que nos mantengas ceñidos de la verdad, cubiertos con la coraza de justicia, con compromiso verdadero, con corazones obedientes. Ayúdanos, Padre, a seguir la guía de tu Espíritu para ver que podemos vivir sanamente, santamente, con justicia, sin culpabilidad, lleno de gozo, lleno de fruto, y que tú seas exaltado, honrado y glorificado en nuestras vidas y nuestra iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasen adelante si necesitan una oración, si quieren.